Hola, ¿qué más? Bueno, la inculturación es un proceso mediante el cual un grupo de personas o una persona eh, toma cosas de otra cultura y las integra a su propia cultura sin necesidad de reemplazar su propia identidad cultural. Es decir, es un proceso en el que puedes tomar cosas de otra cultura y integrarla o adaptarla a la cultura pues que tú ya tienes. Esto se veía mucho en la época colonial y en los procesos de colonización, también en temas religiosos. Bueno, hay que tener en cuenta también que la inculturación es un proceso respetuoso, un proceso que respeta tanto la cultura de la que se va a tomar esa cosa o ese algo, como la cultura a la que se le va a añadir ese algo. También es algo flexible, no necesariamente pues tiene que ser igual a como está en la cultura original y ya. Esto fue el proceso que hicieron los indígenas en la época de la colonización, tomando cosas del cristianismo o lo que les enseñaban del cristianismo y lo adaptaban a su cultura. Es decir, pues hacían sus cantos, sus rezos, sus alabanzas a sus dioses, llamándolos de formas cristianas, por decirlo así, que es San Lorenzo y así. Por otro lado, la aculturación es un proceso que, igual que la inculturación, toma cosas de otra cultura, ya sea porque está en constante acercamiento con ella o porque le interesa mucho, pero a diferencia de la aculturación sí puede llegar a hacer que la persona pierda su propia identidad cultural y se adapte pues a esta nueva. Es muy frecuente pues que pase cuando una cultura es más dominante que otra, entonces hace que la persona o el grupo de personas empiece a perder esas raíces, por decirlo así, y empiecen a cambiar o a adoptar costumbres, creencias, idiomas de la cultura a la que están teniendo pues como más acercamiento. Bueno, la aculturación puede ser forzada o voluntaria. Es muy común en procesos de migración y de globalización. Pues el ejemplo más común que podemos ver acá es cuando un joven toma mucho de una cultura. Voy a poner el ejemplo pues como de las personas que les gusta el anime y empiezan a hacer cosplay y empiezan a hablar pues como hablan en los animes y todo, tanto que pierden su identidad cultural, no su identidad como persona, sino su identidad cultural y toman esta identidad nueva y ya pues se rigen por ella, no por la que con la que crecieron desde chiquitos, por decirlo pues como de una forma más fácil. Hola, mi nombre es Mario Dusan y yo les voy a hablar sobre la asimilación cultural. ¿Qué es la asimilación cultural? Es cuando una persona o un grupo de personas cambian su cultura totalmente. Eso puede decir que cambian sus costumbres, su forma de vestir, el idioma. Tiene que cambiar todo y adaptarse a la nueva cultura que por lo general es la dominante. Ellos pierden todas sus costumbres o pierde todo lo que tienen normalmente y la cultura dominante queda como la nueva. Un ejemplo de esto se puede ver como la colonización de América, cuando llegaron los españoles, impusieron su idioma, también sus costumbres, su forma de vestir y todos los indígenas tuvieron que adaptarse a esa nueva cultura. A pesar de que ellos no querían, tenían que aprender todo sobre esa cultura. Y un ejemplo puede ser cuando las personas, digamos, de acá de Colombia migran a Estados Unidos, que cambian la comida, que obviamente es totalmente diferente, el idioma, la cultura que manejan allá, las personas son totalmente diferentes. Tienen que adaptarse a ese ambiente en el que van a vivir ellos, a pesar de que ellos no quieran como olvidar todas sus costumbres y todo eso, tienen que hacerlo porque pues tienen que adaptarse a la cultura que hay allá para poder sobrevivir y hacer los que ellos quieren, que es salir adelante. Y pues uno, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo como tal, digamos que es un concepto que se usa para definir la mezcla o fusión entre dos culturas ya previamente establecidas. Digamos que ambas culturas cuentan con un origen totalmente distinto
Que por ciertos factores o por ciertas circunstancias ya ambas culturas tienen que interactuar entre sí, dando paso a una cultura totalmente nueva y totalmente distinta a ambas culturas originales. Pues bueno, en la vida real el ejemplo que más se usa para definir este concepto sería el de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe como tal cuenta con un origen indígena, específicamente de parte de los mexicas. En la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, ya contaban con una figura llamada Tonantzin. Ya con la llegada de los españoles, ya esta figura coge una entidad un poco más católica, ya dando paso a la creación de la Virgen de Guadalupe. Con la creación de esta nueva figura se logra la interacción entre la población indígena con el catolicismo. Y pues bueno, ya hoy en día ya es la patrona de Latinoamérica y pues digamos que ya cada vez los mexicanos se unen más a su adoración el 12 de diciembre. Hagamos de cuenta de que hay dos planetas, ¿cierto? Tenemos a Marte y a Venus. En Venus hay una población la cual habita en la estratosfera y adora al Sol. Digamos que ya tiene culturas y dinámicas donde se homenajea al Sol. En cambio, con la población de Marte, digamos que ya esta población le tiene pavor al Sol. Hacen sus actividades en la noche. Por ciertas circunstancias, ambos planetas chocan, pero de alguna forma los habitantes sobreviven. Con el paso de las décadas y con el paso de los años, con la interacción frecuente entre estas dos poblaciones se logra una nueva, la cual se venera a los eclipses, y no únicamente honorando la aparición del Sol o de los satélites de Marte. Así que, pues bueno, digamos que el sincretismo como tal cuenta con el factor diferenciador en que ya es algo totalmente nuevo, pero algo más sólido y algo más compacto, y pues no presenta una influencia parcial, sino que ya es algo totalmente más sólido. Pillen. La apropiación cultural es algo muy sencillo. Es cuando usted es, por ejemplo, de una cultura y por X o Y razón le gusta algo específico de otra cultura. Un gorro, unos guantes, un tipo de peinado, cualquier cosa. Entonces, usted siendo de su cultura, simplemente dice, ah, me gusta y pues lo quiero adaptar a mí. Pero eso que te gusta es algo de la otra cultura y tiene un significado, tiene una razón de ser y por la que existe. La cosa es que a ti no te importa, solo te gusta, tú solo lo tienes, solo lo quieres tener porque se te ve bien. Eso es apropiación cultural, es básicamente que no te importe lo que tomas de otras culturas, ¿cierto? O sea, que no te importe ni su historia, nada. Un ejemplo muy sencillo. Yo soy una persona de una cultura X, cualquier cultura X. El pequeñito chigüiro es otro ser de otra cultura, ¿cierto? El pequeño chigüiro vive en su casita, que es un pequeño aguacate. Bueno, pequeño no, pero bueno, es un aguacate. Entonces yo, como persona de otra cultura diferente a la del chigüiro, voy y miro y me gusta cómo es esa casita. Me gusta cómo se ve, me gusta lo esponjosita, que se ve re linda. Y veo que tiene un huequito. El chigüiro normalmente lo usa para vivir. Él va, se esconde, duerme. Pero como yo dije, ¿ves? Está lindo. Parece un guante. Vamos a utilizarlo de guante. Yo soy de otra cultura. Esta casita tiene una historia, esta casita tiene un montón de cosas. A mí no me importa. ¿Para qué? Si puedo meter el puño y quedar con un guante de aguacate. Eso es apropiación cultural.